Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Capítulo 2. Un extraño en el camino. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En el intento de buscar una luz dentro de lo que estamos viviendo, el Papa Francisco propone dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesús hace 2000 años. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo? El que lo trató con misericordia. Entonces, tienes que ir y hacer lo mismo. El trasfondo. La parábola del buen samaritano recoge un trasfondo de siglos. Desde la creación del mundo, la Biblia plantea las relaciones entre nosotros. Caín mata a Abel y ante la pregunta de Dios surge la respuesta que muchas veces damos. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? En el libro de Job se nos recuerda que tener un mismo creador es la base para sostener algunos derechos comunes a todo el género humano. En las tradiciones judías, amar y cuidar al otro se restringía a los connacionales. Pero en el judaísmo que se desarrolló fuera de Israel, apareció la invitación de no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan. El deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. En los textos más antiguos de la Biblia hay una motivación para no excluir al extranjero, ya que el pueblo judío recuerda haber vivido como forastero en Egipto. En el Nuevo Testamento aparece el llamado universal que tiende a abarcar a todos solo por su condición humana. Como consecuencia se reclama: sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún esta propuesta de amor podía entenderse mal. En las primeras comunidades cristianas existía la tentación de crear grupos cerrados. San Pablo y San Juan exhortan a sus discípulos a tener caridad con todos, incluso con los que están de paso. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. El abandonado. Jesús nos cuenta del hombre herido en el camino y de la indiferencia de los que pasaron sin detenerse. Solo uno se detuvo. Le regaló cercanía. Lo curó con sus propias manos. Puso dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio su tiempo. La pregunta cruda y directa será: ¿con quién nos identificamos? ¿Nos desentendemos de los demás, de los más débiles y frágiles de nuestra sociedad? ¿Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones que no nos golpean directamente? Es común ver a alguien que atropella a otro y huye. Solo se busca evitar problemas. No queremos perder nuestro tiempo.
Ver a alguien sufrir nos molesta. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. El buen samaritano, con sus gestos, reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y es un llamado a que la sociedad se encamine a buscar el bien común, reconstruyendo su orden político, social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Esta parábola nos muestra la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo herido que nos duele. La única salida es ser como el buen samaritano, hombres y mujeres que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. El relato nos revela una característica esencial del ser humano. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Una historia que se repite. Puestos en camino nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Y la inclusión o la exclusión de estos que sufren define todos los proyectos económicos, políticos, sociales o religiosos. Enfrentamos todos los días la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes. Las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído. Y así simplemente vemos que hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Se caen nuestros disfraces. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas del otro? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? En estos momentos de crisis, la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que el que no es salteador o no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. En su parábola, Jesús no plantea otras vías alternativas. Él confía en lo mejor del espíritu humano y lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Los personajes. Salteadores. Los conocemos. Hemos visto avanzar en el mundo la sombra del abandono, del poder, de la violencia, de la acumulación y de la división. La pregunta es: ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse o a perseguir a los ladrones? Los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse puede ser producto de ensimismarse, de desentenderse de los otros, de solo mirar hacia afuera, despreciando a los pobres y su cultura con un proyecto de país importado. Los que pasan de largo eran religiosos. Esto indica que el hecho de creer en Dios y adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Decía San Juan Crisóstomo: ¿desean honrar el cuerpo de Cristo?
no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan mirando a otro lado. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito y otros males que no logramos desterrar se unen a una permanente descalificación de todo. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Esto conduce al desaliento, que es el cierre de un círculo perverso perfecto. El hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos, tirados, desamparados, porque en esta sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo. Todo bajo el ropaje de lo políticamente correcto. Recomenzar. Cada día se nos ofrece la oportunidad de ser el buen samaritano. Sería infantil esperar todo de los que nos gobiernan. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas, corresponsables y mostrando nuestra esencia fraterna con el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de incluir, de integrar, de levantar al caído. Podemos alimentar lo bueno y ponernos al servicio del bien. Es posible comenzar de abajo y de a uno. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros. El todo es más fuerte que la suma de las partes. Hagámonos cargo. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Finalmente, el samaritano se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. Su entrega al servicio del otro era la gran satisfacción ante Dios y ante su vida. Por eso era un deber. Todos tenemos responsabilidades sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Tengamos actitud solidaria y atenta, actitud de proximidad, como la del buen samaritano. El prójimo sin fronteras. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? En aquella época solía indicar al más cercano, próximo, pero consigue transformar este planteamiento y ya no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Jesús concluye la parábola diciendo: tienes que ir y hacer lo mismo. Esto nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Jesús destaca a propósito que el herido era un judío
mientras que el que se detuvo y lo auxilió era un samaritano. Esto es importante para que reflexionemos sobre un amor que se abre a todos. Este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío nos interpela para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, capaz de traspasar prejuicios, barreras históricas, culturales o intereses mezquinos. La interpelación del forastero. Dice San Pablo: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esa dinámica, en definitiva, experimenta que los demás son la propia carne. Para los cristianos esto implica reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Si creemos, podemos reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y con ello le confiere una dignidad infinita. Que Cristo derramó su sangre por todos y por cada uno, por lo que nadie queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de 3 personas, origen y modelo perfecto de toda vida en común. Y somos imagen y semejanza de ese Dios trino. A pesar de que la teología y el desarrollo de la espiritualidad nos enriquecen, no podemos ignorar que aún hoy se sostienen formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios y maltratos a los que son diferentes. Frente a estas tendencias, debemos reaccionar críticamente, predicar y acentuar el sentido social de la existencia humana, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos.